Bueno, seguimos, ¿sí? Estamos acá nuevamente, mis amados. Tuvimos una falla técnica, por así decirlo de alguna manera, vamos a ser un poco profesionales. Estuvimos teniendo un problemita con la señal de la internet. Acá en Florencia se está cortando mucho lo que es la señal de internet, así que estamos ahí teniendo ese pequeño inconveniente. Así que estamos una vez más conectaditos con usted para poder sí ya comenzar con lo que es la palabra de nuestro buen Dios. Allí estamos, sí, que el Señor me los bendiga. Comience nuevamente a reanudarse allí, hermanos. Mil disculpas por lo que pasó, pero estábamos teniendo un problemita allí de internet. Así que más 549-3624-2631-67 es la línea que nos conecta. A no olvidarse, es la línea que nos conecta entonces con esta tarde, con la palabra de nuestro buen Dios, más 549-3624-2631-67. Ahí estamos entonces, ¿qué le parece si ya comienza a compartir? Ahí seguimos declarando la bendición de Dios. Estamos creyendo que este va a ser un tiempo más que maravilloso. Le seguimos saludando a la gente linda. Compartimos en este tiempo de gloria que Dios nos está regalando. No le impidamos al Espíritu Santo operar milagros sobre nuestras vidas. Así que en esta tarde, ahí estamos, declarando la bendición de Dios de cada uno de ustedes. Conéctese para que podamos nosotros ser mucho más. Roberto Navarro, gracias por acompañarnos siempre, por estar siempre allí prendidito, ¿sí? Para que podamos nosotros ahí estar. Carlos Martínez también se conecta allí, que Dios me lo bendiga. Estaría bueno, como le digo siempre, que podamos nosotros saber de dónde usted nos está siguiendo, ¿sí? En el teléfono más 549, ¿sí? Más 549-362-426-31-67. A no olvidarte que el día viernes tenemos vigilia de oración a partir de las 11 de la noche y por supuesto la transmisión en vivo a partir de las 7:30 de la tarde, hora argentina. Estábamos ahí hablando, vamos a comenzar, ¿qué le parece? De lleno con la palabra del Señor, la enseñanza de esta noche. Vamos a estar allí compartiendo lo que es el Espíritu Santo. Hoy hablamos del Espíritu Santo, mañana seguiremos tratando el tema, si usted me dice amén, seguimos tratando el tema, pero ahora, el día de ayer, quiero retomar algo de lo que habíamos hablado ayer, ¿sí? Estamos allí creyendo de que Dios va a bendecir nuestras vidas, así que en el día de ayer estuvimos, dígame si estamos saliendo bien, pastora. En el día de ayer estamos allí, ¿no es cierto? Nuevamente, a ver, vamos a correr un poquitito. Estamos acomodando cámara, todo acá, así que le pedimos mil disculpas, ¿sí? Mil disculpas a los hermanos. Allí dice que mil disculpas a los hermanos, pero nos estamos reacomodando. Ahí estamos, pastora. La pastora, como siempre, muy atenta a todo. Ahí estamos. Entonces, vamos a la palabra de nuestro buen Dios. ¿Qué le parece en esta noche? Mientras usted allí está compartiendo la transmisión para que los hermanos puedan estar conectaditos con nosotros. Acuérdese, más 549-3624-2631-67. Es la línea que nos conecta 24 horas del día. El viernes por la noche, 11 de la noche, hora argentina, vamos a estar teniendo una vigilia de oración, así que ahí estamos creyendo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Vamos a continuar con la enseñanza de la noche. La palabra del Señor nos decía que todo comenzaba con un soplo, ¿sí? ¿Cuándo comenzó con un soplo? Cuando el Espíritu Santo vino sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Ahí nosotros podemos ver eso en el libro de Génesis, en su capítulo número 2, ¿sí? El libro de Génesis, capítulo número 2, verso 15 al 17 respectivamente. Usted puede tranquilamente encontrar esta palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15 al 17. Allí usted va a poder tener la enseñanza de anoche. También la puede ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, Oscar Antonio Soto, allí lo encuentra. Ahora, fíjese algo importante. Hoy vamos a hacerlo bastante rapidito todo esto para poder ganar el tiempo perdido.
No es que Adán, escuche bien, estábamos hablando de la separación del hombre con Dios en el momento que el hombre pecó anoche, ¿se acuerda? Pero no es que Adán haya muerto físicamente, nosotros estábamos hablando, sino que la muerte de Adán fue de manera espiritual. Ahora, en Romanos capítulo 6, pero en su verso número 23, la palabra del Señor a nosotros nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, no es que Adán hubiese recibido el Espíritu Santo, él recibió solo el soplo de vida, ¿sí? Acá podemos nosotros traer presente la palabra del Señor cuando dije que Jesucristo se presenta a sus discípulos y sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Era el soplo del Espíritu Santo, era como un anticipo de lo que iba a pasar, pero no fue lleno. Los discípulos no fueron llenos del Espíritu Santo hasta tanto no vino sobre ellos la manifestación gloriosa que fue allí en el libro de los Hechos. Usted lo puede encontrar en su capítulo número 2, puede encontrar esta expresión de la palabra. Entonces allí recién ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero Adán recibió el soplo, es decir, aliento de vida para que el hombre pueda ser un ser viviente y espiritualmente pueda conectarse con Dios. Ahora, cuando Adán comete el pecado de desobediencia, cuando él hace lo que Dios le dijo que no haga, fue cuando en Adán ocurrió una muerte espiritual, una separación del hombre con Dios. Dios no tiene parte con el pecado, Dios no tiene participación con el pecado, sino que la muerte de Adán no fue natural, sino fue espiritual. Eso pasa con usted y conmigo cuando nosotros hacemos cosas indebidas, cuando nosotros actuamos de una manera equivocada y ahí nosotros, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Entonces nos separamos de Dios y la presencia de Dios ya no es la que debería ser con nosotros, sino que nosotros sentimos como un ahogamiento, como una aflicción, como que estamos muertos, pero es la consecuencia del mismo pecado. La muerte espiritual es al apartamiento, ¿sí?, del Espíritu de Dios de nuestra vida. El Espíritu Santo es tan santo, es algo tan especial el Espíritu Santo, que no puede participar con nosotros cuando nosotros estamos en pecado. Por eso debemos nosotros procurar de tener una vida santa. La Biblia dice que el Señor, el Dios es 3 veces santo. Así que es importante que nosotros en esta tarde podamos entender que el Señor Jesucristo nos ha dado esta palabra también, donde dice claramente, ¿no?, que Él vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿sí?, el Espíritu Santo es 3 veces santo. Por lo tanto, nosotros debemos procurar de poder vivir en la santidad de nuestro buen Dios. Ahora, seguimos acá. Fue nuestro buen Dios, fue nuestro Dios quien sopló por medio del Espíritu sobre Adán aliento de vida, para que Adán pueda entrar a una dimensión espiritual. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto. No es lo mismo el conocimiento humano que el conocimiento de Dios en nuestra vida. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros podemos tener conocimiento a través de la capacitación que podamos nosotros recibir humanamente hablando. Vamos al jardín de infante, vamos a la primaria, a la secundaria, nos estamos yendo a la universidad, hacemos nuestros doctorados y vivimos capacitándonos de manera permanente. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Empezamos a asimilar o empezamos a recibir una transmisión de conocimiento que nos ayuda a nosotros a poder de una manera u otra poder tener una vida plena por el conocimiento humano. Si nos capacitamos de esa manera y podemos nosotros ejercer distintos tipos de rubros, de profesiones, y todo por causa del conocimiento. Ese sería como decir, tengo una sabiduría pero humana, terrenal, ¿sí? Pero es totalmente diferente cuando nosotros recibimos vida por medio del Espíritu Santo y comenzamos nosotros a ser
personas espirituales. ¿Se acuerda el libro de Romanos, capítulo 7, pero en su verso 22 que compartíamos anoche, cuando el apóstol Pablo dice que el hombre espiritual, el hombre interior, se deleitaba en la ley de Dios? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá cuando la ley de Dios, cuando la palabra de nuestro buen Dios comienza a ser, digamos, parte de nuestra vida diaria? Comenzamos nosotros a entrar a una dimensión espiritual que nos lleva a poder tener una conexión con Dios de una manera totalmente diferente. No es lo mismo la relación humana que la relación del hombre con Dios y Dios con el hombre a través del Espíritu. Entonces, cuando el hombre comienza a tener vida espiritual, entra a una dimensión espiritual. Entonces, aquello que fue oculto, aquello que nunca le fue revelado, aquello que estaba vedado al conocimiento del hombre, comienza a tener una revelación en la vida y el hombre comienza a tener conocimientos espirituales. La palabra del Señor ya no es un libro normal, común, que podamos nosotros encontrar en cualquier biblioteca y poder leer para poder recibir un conocimiento. No, sino que la palabra del Señor ya comienza a ser un alimento para nosotros, y nosotros como personas espirituales anhelamos poder alimentarnos día tras día a través de la palabra. Por eso es importante que nosotros podamos entender la necesidad de poder alimentar nuestra vida espiritual diariamente. Cuando el hombre no se alimenta espiritualmente, cuando el hombre no se alimenta por medio de la palabra, la fe del hombre comienza a menguar hasta que llega un momento que el hombre ya deja de tener fe. ¿Por qué? Porque la fe es alimentada a través de la palabra y a través de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Entonces acá es importantísimo que nosotros podamos entender esto. Ahora, ya no era solo Dios el creador de vida, sino que también Él puede dar vida al hombre. Fíjese, una cosa importantísima, dice la palabra del Señor, si usted me quiere acompañar en el libro de Génesis, por favor, para poder entender mejor lo que estamos queriendo transmitir en esta tarde, el libro de Génesis, pero en su capítulo número 2, vamos a ver algo muy glorioso en esta tarde, ¿sí? En esta noche, capítulo número 2 del libro de Génesis, pero en el verso número 15 en adelante dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y él mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. Ahora, la palabra de nuestro buen Dios a nosotros nos enseña de que cuando Dios creó al hombre, sí, el Espíritu Santo vino sobre el hombre, sopló sobre el hombre y dice que el hombre fue un ser viviente. Ahora, el consejo que Dios le da al hombre en el verso 15 al 17 de Génesis 2 es que no coma de lo prohibido, no cometa, no tome las cosas que no le corresponde tomar, no participe, hoy humanamente hablando, en este tiempo que la iglesia vive, diríamos nosotros, no vaya a participar de esto o de aquello, porque de cierto vas a cometer falta y la presencia de Dios se va a ir apartando de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener presente hoy, mis amados, en esta noche? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente hoy en este tiempo que la iglesia está viviendo? Tenemos que procurar, por sobre todas las cosas, de poder caminar con Dios a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra. También anoche hablábamos nosotros de Ezequiel capítulo 37, verso 14. Pero te quiero terminar de aclarar un pensamiento. Ya Dios no era creador únicamente, sino que Dios era aquel que dio vida al hombre por medio del Espíritu. Génesis nos habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y comenzó a poner orden, comenzó a transmitir vida. Ahora bien, acá la palabra del Señor en el verso 14, pero de Ezequiel capítulo 37, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora acá él habla a personas, no habla a hombres que están muertos, que están sepultados a 4 metros bajo tierra, sino que Dios está hablando a un pueblo que estaba muerto, pero de manera espiritual, por haberse apartado de la ley de Dios, por no haber
ya ofrendado a Dios, por no dar sacrificios a Dios y por haber descuidado la palabra de nuestro Dios. Entonces Dios no hablaba a una nación muerta físicamente hablando, sino a una nación que estaba muerta en el plano espiritual por haberle dado la espalda a Dios por sobre todas las cosas. La vida espiritual en el hombre da inicio con el soplo del Espíritu de nuestro Dios al hombre mismo, ¿sí? Ahora, fíjese algo importante, ese soplo de vida es quitado de Dios en el hombre por causa del pecado cometido por el hombre. Ahora, el encuentro con el hombre sería casual desde ese momento. Ahora es casual. Muchas veces, no sé si a usted le pasa, pero muchas veces sucede que usted se siente en oración, pero usted no tiene presencia, usted no siente la presencia de Dios. Está allí, ¿no es cierto?, como que orando, pero de pronto es como que no da resultados sus oraciones. ¿Pero por qué es eso? Porque hay algo dentro de nosotros que impide que Dios se manifieste en nosotros. Entonces, luego que el hombre comete pecado, la comunión de Dios con el hombre ya no era permanente, era de manera casual. Por eso, cada vez que el hombre comete falta, comete un pecado, actúa de una manera equivocada, la presencia de Dios va a ser manera casual, de tanto en tanto. ¿Cómo se entiende esto? Cada vez que nos arrepentimos del pecado, Dios hará algo con nosotros y hará que nosotros podamos sentir su presencia. Entonces es importante que nosotros podamos caminar con Dios y cada paso que podamos nosotros ir dando, podamos nosotros ir permitiéndole a Dios juzgar nuestros caminos para que su presencia permanezca en nosotros. Entonces, desde ese momento, desde el momento de la caída del hombre en el huerto de Edén, ya la presencia de Dios era casual en el pueblo, ya no era de manera permanente. Si usted analiza un poco la historia bíblica, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas cada vez que Dios iba a hablar a través de ello al pueblo. No era constante ese mover espiritual, no es como ahora. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios en todo momento, y a veces cuando estamos cometiendo pecado, como cometimos pecado, podemos sentir como el Espíritu Santo golpea nuestro corazón para que nosotros nos volvamos a Dios y nos arrepintamos del pecado. Fíjese algo glorioso acá. Con el hombre ya sería de manera casual, el encuentro de Dios no sería de tanto en tanto. La permanencia de Dios en el hombre a través del Espíritu ya no sería de manera permanente, ¿sí?, sino que iba a ser cada vez que Dios iba a hablar con el hombre, o cada vez que Dios quería dar un mensaje al pueblo, Dios se manifestaba en la vida del profeta y el profeta transmitía el mensaje de Dios. Primera de Samuel, en su capítulo 10, por favor, Primera de Samuel, su capítulo número 10, vamos a estudiarla, a leerla acá, por favor, capítulo 10 del primer libro de Samuel. Vamos a verlo acá en esta noche, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo número 10. La palabra del Señor nos revela lo siguiente en el versículo número 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ahora, ¿de quién está hablando este texto bíblico? Si no es la vida del primer rey de Israel, que era Saúl. Ahora, el profeta Samuel había dicho que iba a venir sobre ellos el Espíritu de Dios, y ¿qué iba a pasar con Saúl? Iba a profetizar junto con los profetas. Entonces, fue casual. Ahora nosotros tenemos que intentar de tener una permanencia en todo esto. El Espíritu de nuestro Señor no era permanente en la vida de ningún hombre, estuvimos diciendo, sino que de tanto en tanto se manifestaba, por cuanto había pecado en el hombre, y esto evitaba que haya una plena comunión con nuestro buen Dios. Ahora, nosotros en este tiempo que la iglesia vive, que la iglesia está viviendo, sí tenemos que tener presente de que ya no es casual la visita de Dios al hombre. No, ya no es casual, no era como antes en el Antiguo Testamento. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, la visita de Dios en el hombre ya es algo permanente, es algo más estable. Lo único que cambia acá es cuando usted y yo cometemos un pecado y el Espíritu o la presencia de Dios se aparta de nosotros, ¿sí? Pero qué importante es que usted tenga presente en esta noche
de que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia allí en ese aposento alto, visitó a los ministros del Señor que estaban allí, a los discípulos del Señor, a las mujeres que estaban con los discípulos en el aposento alto, y fueron todos llenos de la presencia de Dios y comenzaron a tener una experiencia espiritual, una vivencia espiritual, y hoy la iglesia necesita retomar ese camino, volver a comenzar a transitar por esa senda que la iglesia abandonó, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia actual? Con la iglesia actual, ¿qué es lo que pasa? Ya nos preocupamos más por algunos quehaceres humanos, nos preocupamos más por algunas cuestiones personales de proyectos nuestros, organizaciones nuestras, proyectamos eventos y todas esas cosas, pero nos estamos olvidando de que, digamos, la persona principal de todo esto debería ser el Espíritu Santo, ¿sí? Nos ocupamos más de lo que nosotros queremos hacer y no de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Entonces, esto es lo que la iglesia hoy necesita entender. Nosotros necesitamos volver a las sendas antiguas, necesitamos volver a las bases sólidas con el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo el que gobierne la iglesia, no el hombre. Ahora, el espíritu de profecía lo instruía a la dimensión de la revelación. Vemos que, por ejemplo, el libro de Joel, ¿sí?, ¿qué pasaba cuando el Espíritu de Dios venía sobre los hombres? Estamos acá. Joel, por favor, que usted puede tomar su Biblia, el capítulo número 2 del libro de Joel, por favor, en esta noche. Ahí te estoy dejando también en pantalla para que vos puedas en esta noche tenerlo presente. Capítulo número 2, verso número 28 y 29 respectivamente. Lo leemos a la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Ahora, cuando vino la manifestación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, pero en su capítulo número 2, cuando Pedro habla a la multitud, cuando Pedro se dirige a la multitud que estaba presente en ese momento de la manifestación gloriosa, la visitación sobrenatural del Espíritu Santo, Pedro habla con respecto a esta porción de la palabra, ¿sí? Y dice que lo que estaba pasando en ese momento era lo que ya había profetizado el profeta Joel en un momento determinado, que vendría el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda persona. Ahora tenemos la oportunidad nosotros hoy de poder decirle a Dios que necesitamos volver a esas sendas. Yo te invito en esta tarde que podamos nosotros entender la necesidad de poder retomar esta vida con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos nuevamente. Estamos mal acostumbrados a dar nuestras propias visiones. Entendamos esto. Nancy Sosa, ¿sí? está bien. Nancy Sosa también, te saludamos, Nancy. Escucha esto. Estamos acostumbrados a dar nuestras visiones. Estamos acostumbrados a dar nuestras palabras. Estamos acostumbrados a preparar nuestros sermones. Estamos acostumbrados a dar nuestra postura eclesiástica, nuestra dogma y nuestra doctrina. El hombre está acostumbrado a que la iglesia camine de acuerdo a la doctrina establecida por el hombre. Pero no hemos olvidado que dice el libro de Colosenses que todo esto perecerá. Todo esto se va a desvanecer, ¿sí? Todo lo que el hombre establece se va a desvanecer. Pero es importante que para que el mover de la iglesia, el fluir dentro de la iglesia comience y permanezca, nosotros necesitamos el señorío del Espíritu Santo sobre los servidores de la casa. Esto es importante. No es lo mismo tener una manifestación hoy del Espíritu Santo y volver a tenerla dentro de 5 meses. No, hoy nosotros necesitamos la manifestación del Espíritu Santo y necesitamos que esa manifestación vaya en aumento. ¿Para qué? Porque es la única manera de que las almas vengan al conocimiento de la palabra. ¿Qué sucedió en el tiempo de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 2? Dice que más de 5.000 o 3.000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Pero por qué? Porque hubo una manifestación sobrenatural. Ahora, fíjese algo importante. Cada vez que nosotros vamos a la oración necesitamos ir acompañados por el Espíritu Santo también. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos, capítulo número 3? Cuando Pedro entra con Juan a la hora de la oración, dice que
se produzcan milagros. Ahora, todo esto es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué nuestras oraciones muchas veces no son escuchadas? Como nosotros por lo general decimos, porque no hay, digamos, nuestra oración no va acompañada con el Espíritu. Hablamos nosotros y le impedimos al Espíritu hablar. Ahora nosotros necesitamos sí o sí una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, en Zacarías, vamos a ver algo más glorioso también acá. En Zacarías, sí, en Zacarías, pero en su capítulo número 4, por favor, en esta noche. Zacarías, capítulo número 4, pero en su versículo número 6, dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos hablando, estamos queriendo entender qué sucede cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántas personas que nos están escuchando, y me incluyo porque antes yo también hablaba de esta manera o tenía este tipo de pensamiento? Fíjese cuántas personas hoy están diciendo que no pueden superar sus obstáculos en la vida, que no pueden vencer su humanidad, que hay formas, dice, bueno, cuando quiera Dios me va a cambiar. No, no es cuando quiera Dios, está en nosotros el poder cambiar, pero ¿cuándo va a suceder esto? Cuando nosotros dejemos de hacer nosotros la cosa para que sea el Espíritu Santo trabajando en nosotros. ¿Usted quiere cambiar a la gente? No, usted no puede cambiar a nadie porque usted no tiene poder para transformar a nadie. El que puede cambiar es el Espíritu Santo. Usted está queriendo que su diferente, pues entonces permita que el Espíritu Santo trabaje. No haga el trabajo usted. Usted tan solamente tiene que acompañar al Espíritu Santo en lo que el Espíritu Santo le manda que haga, no lo que usted quiere. Mire, ¿qué es lo que te quiero decir acá? Usted va a decirle, por ejemplo, te hablo de mí, para decir esta noche, mi esposa en una oportunidad tuvo una directiva de parte del Señor, te estoy hablando hace muchos años atrás, y ella dijo, el Señor le habló, le dijo, si querés que cambie tu esposo, hablando de mi persona, si querés que cambie tu esposo, sea totalmente diferente, entre ayuno y oración. Y mi esposa, ¿qué hizo? Entró en ayuno y oración, y las cosas comenzaron a tener un vuelco, una transformación. ¿Qué es lo que produce todo este mover espiritual? Una transformación en cada hogar, en cada pastoreamos también y administramos y enseñamos, corregimos a muchas personas, discipulamos a muchas personas, tanto en Florencia como fuera de Florencia. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que la casa de una persona no cambia, la familia no transforma, la familia no se transforma. ¿Pero por qué tu esposo sigue con el mismo capricho? Tu esposa sigue con el mismo. ¿Por qué tu hijo todavía se sigue drogando, se sigue allí mutilando su... Tu hijo se sigue alcoholizando, sigue todavía de parranda, saliendo tarde de noche y vuelve al otro día a la mañana? ¿Por qué tu hijo, tu familia, por qué la gente que vive a tu alrededor no se transforma, no cambia? Porque está haciendo usted el trabajo. Acá la Biblia aclara perfectamente que Dios habló. Sí, habló a través del profeta Zorobabel y dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No eres tú el que va a transformar a nadie, no eres tú el que va a cambiar la iglesia, no eres tú el que va a corregir al pueblo, es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros como pastores, nosotros como ministros de Dios, tenemos que tener esta costumbre, dejar de hablar nosotros para que sea el Espíritu de Dios hablando. Mire, es bueno que yo agarre la Biblia, por ejemplo, ¿no? Tomo la Biblia y abro la Biblia y busco un pasaje bíblico y pueda predicar de acuerdo a lo que está pasando dentro de la iglesia, dar una enseñanza, una corrección a la iglesia. Y estoy viendo que hay conflicto dentro de la iglesia. ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Preparo una palabra de acuerdo a lo que está pasando en la iglesia. Pero esto no va a traer cambio. ¿Sabe por qué? Porque soy yo transmitiendo el mensaje. Lo diferente sería que nosotros podamos decirle, Señor, danos la palabra adecuada para la iglesia. Y a lo mejor Dios te habla de que lleves un mensaje totalmente diferente a lo que la iglesia está viviendo y Dios transforme el corazón de las personas. ¿Me entiende? Entonces nosotros debemos aprender a hablar lo que Dios nos manda que hablemos, poder predicar lo que Dios nos pide que cada uno de nosotros prediquemos. Acá dice, no es con tu fuerza ni con ejército, no es con tus gritos ni con tu postura personal que puedas llevar, es a través de Dios las transformaciones que se puedan llevar a cabo. Las grandes victorias vendrán cuando nosotros entendamos que es Dios el que debe operar milagros en la vida de la persona. Usted no cambia, repito acá, usted no cambia a nadie, no va a transformar nunca a nadie.
es Dios a través del Espíritu Santo. El que, escucha acá, tercero, el que hace que se revierta la palabra de nuestro Señor y la instruya. Vamos a ver qué dice el libro de Nehemías, capítulo 9, por favor, anote usted por ahí, capítulo 9, ahí ya te lo dejo en pantalla también para que no te olvides de compartir con tus amigos, ¿sí? Para que puedan recibir esta enseñanza. Capítulo número 9 del libro de Nehemías, verso 20, dice la Biblia, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Lo repetimos, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Qué importante la palabra del profeta Nehemías acá, ¿sí? ¿Cómo usted puede recibir instrucción? A través del Espíritu Santo. Qué bueno es que nosotros en este tiempo, ¿sí? Que la iglesia hoy está metida en su casa, estamos en una etapa de cuarentena, donde quizás usted diga, no hemos nacido para vivir encerrados, necesitamos ser libres, pero tómele usted de buena manera todo esto, ¿sí? Y pueda usted, cuando está allí leyendo la Biblia, permitirle al Espíritu Santo que te enseñe, ¿sí? La Biblia, a través de Pablo en la carta a los Romanos, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero para qué? Para aquellos que aman a Dios. Entonces, ¿por qué usted en esta tarde no le pide al Espíritu Santo que sea Él instruyéndolo a usted? ¿Sí? Dice la epístola de Juan que nosotros tenemos la unción del Santo y Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, permitámosle en esta tarde que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que nos instruya, que nos hable, que nos amoneste. Examíname, pues, Dios, y ve si hay camino de perversidad. Muchas veces nosotros decimos estar bien cuando estamos mal. Muchas veces nosotros decimos tener la verdad en la boca cuando realmente estamos equivocados. ¿Pero por qué decimos eso? Porque no permitimos al Espíritu Santo hablarnos. Usted siempre va a permanecer. Yo recuerdo que muchas veces me mantuve firme en una postura que, pasado el tiempo, cuando comencé a tener vivencia, experiencia con Dios, a través del Espíritu Santo, me di cuenta de que algunas posturas mías estaban bastante equivocadas. ¿Y sabe qué hice? Comencé a corregirlas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que estaba mal, que no era mi pensamiento el correcto, y que otras personas estaban correctamente en su postura, en sus pensamientos. Tuve que corregir y tuve que acomodarme y reacomodar muchas cosas. Inclusive en la transmisión del conocimiento de la palabra a la iglesia, tuve que reacomodar cuando comencé a recibir instrucción de parte del Señor y permití que Dios me enseñe. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo enseñarnos, es cuando nosotros nos estamos dando cuenta de lo que muchas veces hacemos y estamos haciendo mal. Entonces acá dice, y enviaste el buen espíritu, ¿sí? Y les enseñaste. Y jamás retiraste el maná de su boca. Permitan que el Espíritu Santo hoy llene tu hambre. Amén. Ay, ¿cuántas personas están hambrientas? ¿Sí? Tan hambrientas, tan sedientas, pero no se quiere alimentar de la palabra y no quiere saciar su sed. Tengo ovejas allí dentro de nuestro redil que muchas veces, estoy preocupado por esto, ¿sabe qué? No entiendo estas cosas y estoy con esta aflicción en el espíritu y ya no sé qué hacer. Y hay hermanos que ya no me dicen más, ya no sé qué hacer, pastor. ¿Sabe por qué? Porque saben mi respuesta. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo va, hermana? ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien, bendecido y en victoria. Y no me cuentan de su fracaso, pero el pastor conoce a sus ovejas. El que es pastor conoce a sus ovejas. Entonces nosotros sabemos cómo están viviendo y de pronto con una conversación que le vamos llevando y ahí comienzan ellos a hablar y nosotros le vamos instruyendo por la palabra. ¿Sabe cuántas personas pueden llegar a tener su vida totalmente cambiada cuando nosotros empezamos a permitir a Dios que nos empiece a alimentar con su palabra? Todas las cosas van a pasar, pero su palabra va a permanecer, su amor va a permanecer y nosotros tenemos que permitirle. Ahora, el agua de vida está ahí a un paso tuyo. ¿Qué te parece si en esta tarde le permites al Espíritu Santo saciar tu sed? Personas que están allí, dice el Salmo 63, como tierra seca y árida, cuyas aguas no hay. Y el salmista, el autor del Salmo, se dio cuenta de esto, ¿no? Y dice en un momento determinado en el Salmo
63. Si usted me quiere acompañar, dice la palabra de nuestro buen Dios: oh Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Este no quiere decir que estemos toda la noche despiertos, sino que como anticipándonos también a los hechos, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. ¿Sí? Donde aguas no hay. El salmista se encontraba, David se encontraba en esta condición. Se encontró seco, sediento, y dijo: como tierra es seca. Y ahí el salmista comenzó a entender la necesidad de poder saciar su sed a través de la palabra. La palabra es como agua que nos limpia, que nos purifica. Que lo que pasa, el Espíritu Santo nos purifica, nos santifica a través del lavamiento de la palabra. La palabra del Señor dice que es espíritu y es verdad. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que permitir? Que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, también sacie nuestra sed espiritual y nos vaya lavando. Cuando los profetas profetizaban, ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, segunda de Timoteo, por favor, usted vaya anotando. Si voy bastante rápido, me gustaría que alguien me diga un poquito más lento, pastor, y somos un poquito más lentos, ¿sí? Pero acá veamos, por favor, ahí ya te lo dejé en pantalla, capítulo número 3 del segundo libro de Timoteo, en su verso número 16, la Escritura nos enseña lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? Por Dios, ¿sí? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, toda palabra es inspirada por Dios, y la palabra es inspirada, fue transmitida por Dios e inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que tener presente: ¿queremos cambiar? ¿Queremos ser diferentes? Usted dirá: pastor, necesito un cambio en mi vida. Pues lea la Biblia, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. La palabra del Señor, hermano, tiene unción, tiene espíritu, y es espíritu y es verdad. Por lo tanto, usted en esta noche puede tranquilamente ser enseñado, porque la Escritura es para enseñar, para corregir. Usted tiene problema con su matrimonio, lea el libro de Efesios. Tiene problema con su patrón, lea el libro de Efesios. Usted como patrón somete a las personas. ¿Cómo puede ser un buen jefe? Usted lea el libro de Efesios. Allí nos enseña muchas cosas, muchos secretos, ¿sí? Hoy hablaba con un varón y yo le decía a este varón: ¿sabes qué? Entendí algo muy importante. Primero, soy persona. Escuche esto: soy persona. Yo debo resguardar mi salvación. Nadie va a guardar mi salvación por mí. Soy yo el que debo guardar mi salvación, y eso únicamente lo voy a conseguir a través de una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. Segundo, soy esposo. Ahora, yo le decía: soy esposo, y le decía a este varón: la Biblia me enseña en el libro de Efesios capítulo 5, ¿qué es lo que me enseña? Que Cristo presentó a Dios a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre presenta a su esposa en santidad. Ay, ningún hombre me va a decir amén acá. Acá me tiene que escribir algún varoncito amén. El hombre presenta a su esposa en santidad. ¿Sabía usted eso? El hombre presenta a su esposa en santidad, como Cristo presentó a la iglesia, a Dios, como esa novia ataviada que está siendo preparada para el tiempo de la boda del Cordero. Ahora, te voy a decir algo más todavía. Escucha esto. Hace un tiempo atrás era mi esposa la que me dimensionaba a mí. ¿Cómo es eso? Sí, porque hace años atrás yo no era lo que soy ahora. Pero ¿qué es lo que pasaba? Mi esposa era la que me instruía, mi esposa era la que me capacitaba. Hoy las cosas son totalmente diferentes, porque yo, cuando comienzo a tener una relación con el Padre, comienzo a convertir mi camino al Señor, comienzo a hacer algo diferente, ¿sí? ¿Cómo? ¿No te ve así? No, se queda tildada de internet, pero seguimos. Escuche esto: cuando me convierto a Cristo realmente, ya las cosas comenzaron a ser totalmente diferentes. ¿Pero por qué? Porque ya era yo el que dimensionaba a mi esposa. La Biblia es así. La palabra dice que el hombre presenta a la esposa a Dios, y el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, nosotros debemos entender algo muy importante acá, que nosotros debemos caminar dentro de ese principio. ¿Entiende? ¿Me va entendiendo usted? Ahora,
para redarguir, para corregir errores. Queremos corregir nuestro caminar con Dios. Debo caminar de acuerdo a la palabra. Voy a corregir. Ahora usted quiere corregir el camino de alguien. Hágalo a través de las Escrituras. Ahora, fíjese, para instruir en justicia, es decir, para poder corregir errores, corregir pecados, aún de nuestra propia vida. Es importantísimo que nosotros podamos ir a la palabra de nuestro buen Dios en esta noche. Lo estamos declarando esto en el nombre de Jesús. Ahora, el libro de Segunda de Pedro, anote usted allí, ya tiene en pantalla también, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, nos dice las Escrituras, porque nunca la profecía, ahora escuche bien acá, porque nunca fue la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Está? Hablando por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que revela la palabra al hombre para que el hombre transmita el mensaje de Dios. Ahora, ¿cuántas veces hemos profetizado humanamente? ¿Cuántas veces se profetizó de manera humana? ¿Cuántas veces de nuestro espíritu hemos hablado a la gente? Yo recuerdo el caso, hace muchos años atrás, recuerdo el caso de alguien que le querían sacar de un lugar, ¿sí? Le querían sacar. Había un muchacho allí que estaba haciendo algo y no se atrevía. El pastor de este muchacho no se atrevía a decirle que ya no esté más ahí. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Un día se puso a orar con él y de pronto le salta como una palabra profética y le dice, ¿sabe que el Señor? Y empezó ahí. Y el muchacho dice, Dios me dijo que tengo que salir de este lugar y comenzar a accionarme de esta manera. Y hoy el muchacho está en el mundo. Porque muchas veces, hermano, profetizamos en la carne. Porque hablamos de nuestro propio sentir, de nuestros propios anhelos, de nuestra propia humanidad. Y decimos, Dios habló. No, tenemos que tener cuidado cuando soltamos una palabra a alguien. Porque podemos nosotros dañar, perjudicar o matar espiritualmente a una persona cuando nosotros hablamos humanamente diciendo que Dios habló. ¿Cuántas personas han venido? Dios me mostró tal cosa. Si Dios te mostró, cállate. No hables. Si Dios te mostró una visión, un sueño de alguien en particular, lo primero que tú debes hacer no es contarle a la hermana del barrio. No es irte a la reunión de oración y contarle a todo el mundo lo que Dios te habló de una persona. No, lo que tú tienes que tener presente es que debe ir a la oración. Si Dios te mostró algo, ora. Si Dios te dijo algo de una persona particular, ora y dile, Señor, yo quiero que tú me digas, me indique, me muestre si yo debo ir a hablar con él o tan solamente mantener esto en tu presencia orando por ella, orando por él, orando por esta situación. Dios te va a revelar qué es lo que debes hacer, pero nunca vayas antes porque puedes dañar, puedes perjudicar. La Biblia dice que el Espíritu Santo inspiró a los profetas. Pablo dice que no todos somos profetas, pero todos profetizamos. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que el Espíritu de Dios habló a mi vida para que lleve este mensaje. No, por favor, tengamos mucho cuidado de meterlo al Espíritu Santo en nuestros pleitos, en nuestros conflictos, en nuestra humanidad. Él es 3 veces santo. ¿Me entiende? Yo no puedo venir a ocupar el lugar del Espíritu Santo y decirte, Dios me dijo que debo hacer esto cuando Dios nunca habló. Tengamos mucho cuidado porque podemos perjudicar. Y sabe que muchas veces es lamentable decirlo esto, ¿no? Es lamentable, pero tengo que decírselo. Muchas veces afectamos a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, a toda la congregación cuando hablamos lo que Dios nunca mandó que hablemos y cuando hasta tomamos una actitud que jamás Dios te dijo que tomes. Entonces, cuidado con esto. Tengamos mucho cuidado con todas estas cosas que nosotros muchas veces humanamente transmitimos. El hombre estaba muerto espiritualmente y por esta razón el Espíritu de Dios venía de tanto en tanto para que el hombre pueda tener una actividad espiritual, regresar por un momento, ¿sí?, a la presencia del Padre y Dios, introducirlo a un propósito para que cumpla una misión específica en la tierra. Eso fue antes. Hoy vuelvo a insistir,
nosotros tenemos la oportunidad de tener una vida espiritual totalmente diferente. Los santos del Antiguo Testamento tuvieron la oportunidad de ver lo que Dios haría con la iglesia hoy, y ellos quisieron y anhelaban estar acá en este tiempo. Así que nosotros aprovechemos este fluir, este mover glorioso del Espíritu Santo que la iglesia está teniendo. Dios quiere manifestarse en la vida de cada uno de nosotros y volver a traer a la iglesia en ese tiempo glorioso donde había milagros, donde había sanidades, donde había maravillas, prodigios, donde la presencia de Dios, usted comenzaba a aplaudir o a cantar una entonada o ejecutar un largo, y la gloriosa manifestación de Dios estaba y los milagros comenzaban a suceder. Quedamos maravillados con mi esposa cuando escuchábamos un mensaje de Gigi Ávila. ¿Se acuerda de Gigi Ávila? ¿Quién nos escuchó a Gigi Ávila como evangelista y como gran profeta de Dios? Cuando él comenzaba a predicar, ya los demonios comenzaban a manifestarse y las vidas comenzaban a ser libres, y él seguía predicando. No oraba por nadie, pero había una manifestación. Cuando Kathryn Kuhlman, esa gran profetisa, esa gran evangelista de la década del 60, comenzaba a predicar la palabra, había una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia hoy tiene que volver a tener, a experimentar, pero necesitamos volver a las sendas antiguas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y por el Espíritu Santo, así que inspiró a los hombres para que nosotros la tengamos hoy. Pero por el Espíritu de Dios es inspirada la palabra, ¿no? Las religiones sucedieron, ¿por qué, hermanos? Porque vez pasada yo hablaba con mi esposa, hablaba con mis hijos, hablaba así y comentaba lo siguiente, ¿sí? Que tengamos cuidado con dar la interpretación personal de las Escrituras. Le decía a mis hijos en una conversación, estaba hablando con Jonathan Esteban, pero también hablé acá en mi casa en un momento determinado hace poco, que tengamos con nosotros cuidado de dar humana interpretación a la palabra, porque podemos caer en una secta. Sin darnos cuenta, muchas veces cuando nosotros comenzamos, escuche esto, cuando nosotros comenzamos a dar humanamente interpretación a las Escrituras, podemos nosotros crear, sin darnos cuenta, una doctrina nueva. Y podemos sacar del texto y del contexto a la iglesia en lo que respecta al mover de la palabra. Y ahí es nuestro mover, en nuestro pensamiento, en nuestro criterio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando damos humana interpretación a la palabra. ¿Sí? Siempre dije algo muy importante, mi hermano. Lo que está escrito en la Biblia, yo avalo. Lo que la Biblia no está establecida en la palabra, yo no comparto. ¿Va? En cierta oportunidad enseñé algo acá sobre el rociado del agua que muchas veces se aplica por ahí. No quiero juzgar a los varones de Dios, nada por el estilo, pero yo digo, la palabra del Señor me dice una cosa y me dice que en el nombre de Jesús. ¿Está? No quiero juzgar a nadie, pero sí tengo que decir, la Biblia dice, en el nombre de Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, Jesús, no en un vaso con agua. ¿Entiende? Y a veces nosotros transformamos la verdad por nuestra verdad, para que nuestra verdad esté por sobre la verdad de Dios. Y no es así. Entonces, yo prefiero ser controversial en muchos aspectos, con muchas personas, pero basarme ahí. Si Dios no me revela a mí, si Dios no me trae una revelación, hermano, yo me mantengo firme en lo que Dios me transmite a través de las Escrituras. Y ahí me mantengo. La Biblia claramente dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Pero ahora tengamos cuidado, vuelvo a insistir en esto, de dar humana interpretación a la palabra, porque podemos caer en el error de establecer una nueva doctrina en el mundo, y ahí nuevamente el cuerpo de Cristo es dañado. Nuevamente el nombre del Señor es blasfemado. La Biblia aclara en el libro de Apocalipsis una verdad muy gloriosa. Dice el libro de Apocalipsis una verdad muy, pero muy gloriosa, y nosotros tenemos que tener cuidado cuando de nosotros, de nuestra boca, sale algo que jamás Dios ha permitido que salga. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, y la palabra del Señor es clara, mi hermano. Yo no sé si usted tiene presente, permítame, dice la palabra del Señor lo siguiente, que tengamos cuidado, ¿sí? De poder agregar, dice, tengamos cuidado de agregar algo, ¿sí? Dice el verso 18
del capítulo 22, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que tiene testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, ven Señor Jesús. Esta palabra la estableció el apóstol Juan, ahí el apóstol Juan tuvo esta revelación gloriosa al Apocalipsis, y es claro, si usted no puede agregar, yo tampoco puedo agregar. Lo que está escrito y es palabra de Dios, así que tengamos cuidado de poder establecer algo diferente. Conocemos muchos teólogos, intérpretes de la ley y gente que formula sus propios. Preguntarnos si esa gente tiene comunión con el Espíritu de Dios y si verdaderamente escuchó en un momento determinado la voz de Dios. Acá queremos juzgar a nadie ni criticar a nadie, ¿no? Pero tengamos cuidado cuando algo está fuera de la palabra del Señor, fuera de la palabra. Te doy un ejemplo. Cuando comenzamos a pastorear acá en la ciudad de Florencia con mi esposa hace unos 11 años atrás, sucedió un caso dentro de nuestra congregación en Florencia. Tuve que disciplinar a una persona, disciplinar en el sentido de decirle, mira, vamos a esperar un tiempo hasta que vuelvas a compartir la palabra, vuelvas a actuar en estas cosas, pero este varón estuvo activo. Nosotros con mi esposa no disciplinamos como otro que te tenemos meses sentado y sin hacer nada, no, buscamos corregir el error haciéndote trabajar en la obra del Señor, pero quizás no predicando un tiempo, no liderando por una temporada, pero siempre activo en lo que respecta al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque debes seguir siendo edificado. De nada me sirve a mí tener a 20 personas sentadas porque cometieron un simple error en la vida y ni siquiera atenderle, no, eso no me sirve. Nosotros con mi esposa trabajamos la disciplina de una manera totalmente diferente y acompañamos al disciplinado a poder proyectarse a cosas mayores en el Señor. ¿Y qué pasó? Actuamos de esta manera y vino un pastor, ¿no? Y el pastor me dijo, hasta tanto, y sabía lo que había pasado, hasta tanto no corrijas, me dijo, lo que hiciste, no serás bendecido. Y Nicho no había hecho nada malo. Tomé la actitud correcta y actué de manera correcta, y porque sucedieron hechos, y la Biblia me dice que yo voy a ser prosperado, voy a ser bendecido. Entonces, si yo de pronto declaro una palabra sobre tu vida y te digo, ¿sabes qué? Vas a ser una persona maldita, no vas a ser bendecida, no vas a ser prosperada. Estoy hablando yo, no Dios. Y esa es una oración de brujos, jezabélica. ¿Cuántas personas están pasando por eso? ¿Sabe cuántas personas nosotros tuvimos que atender? Inclusive hermanos que me hablaban y me decían, pastor, ¿sabe que yo tengo temor de esto porque el que era mi pastor dijo que yo iba a hacer de esto, pasaba por esto, por aquello y por lo otro? Y oramos y se cortó la maldición. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros. El libro de Números 23 dice que usted y yo fuimos llamados para bendecir. Hay punto y basta. Entonces tengamos cuidado cuando nosotros creemos estar hablando de parte de Dios, cosa que nunca fue establecido, ¿no? El hombre por su propia decisión deja de guiarse por su propia carne. Y es allí, en la decisión del hombre, que Dios, el hombre mismo, optó por abandonar una vida espiritual. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, cuando nosotros razonamos la palabra, cuando nosotros traemos conocimiento humano, cuando nosotros permitimos que nuestro espíritu humano sea por sobre lo espiritual. Entonces ahí perdemos la dirección del Espíritu Santo. Y si perdemos la dirección del Espíritu Santo, vamos a desviar nuestros caminos. El hombre no podía experimentar permanentemente la presencia de Dios, dijimos ya esto, por causa de la desobediencia, pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos con el Padre. ¿Qué te parece si en esta noche, para ir concluyendo, vayamos al libro de Juan, capítulo 1, por favor, en esta hora, capítulo 1, a no olvidarse que el viernes vamos a estar teniendo vigilia de oración a las 11 de la noche, pero a las 7:30 de la tarde vamos a continuar nosotros con la transmisión en vivo, como siempre lo estamos haciendo. Ahí yo te voy a dejar en pantalla, ¿sí?, el libro del Evangelio de Juan, por favor, Evangelio, no la epístola, ¿sí?, el Evangelio de Juan. Te dejo en pantalla los capítulos, el capítulo más el versículo bíblico para que lo puedas buscar ahí.
Vemos, en el principio era el verbo, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Escuche bien acá, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Este era el principio, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne, estamos hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué importante este pasaje bíblico para finalizar, ¿sí? En el principio el verbo, ¿quién era el verbo? Era Jesús. Y el verbo era con Dios, estaba Jesús con Dios, y de Dios salió para venir a nosotros. Y el verbo era Dios, el verbo era Dios. Ahí estamos cortando ese pensamiento, esa religiosidad, esa doctrina errónea que tienen los testigos de Jehová cuando dicen que Jesús no era Dios. No, Él era Dios y es Dios. Amén. Amén. Para mí es así, no sé para usted, pero para mí Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno. El Padre es Dios, Hijo Dios, ¿está? Y el Espíritu Santo también es Dios. Para mí así. Así que, no sé, hasta que no me venga el Espíritu a revelarme lo contrario, yo mantengo firme mi convicción acá. Este era en el principio con Dios. Es decir, que Jesús estaba en el momento de toda la creación. ¡Qué glorioso es esto! Ahora, todas las cosas fueron hechas ¿para quién? ¿O por quién? Para Jesús. Y sin él nada que ha sido hecho fue hecho. Ahora dice la palabra del Señor que todo fue hecho para que el Hijo se glorificara también en la creación. Todas las cosas fueron por él hechas, ¿sí? Ahora el verso 4, en él estaba la vida, hablando de Jesús mismo y de su relación acá ya con de los hombres, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, como dijimos anoche, Jesucristo no inició su ministerio hasta tanto ser lleno del Espíritu Santo. Fue bautizado en agua y le dijo a Juan, es necesario que se cumpla la ley, así que me bautiza Juan. Y Juan tuvo que bautizar a Jesús. Ahora, vemos nosotros acá lo siguiente también, que después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero luego, en Lucas 4, verso 18 en adelante, Isaías 61, la palabra del Señor dice que Jesucristo se sentó en el lugar del Maestro porque le tocaba enseñar. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, Dios, quiero concluir con esto, Dios en este tiempo quiere manifestarse a través del Espíritu en usted y en mí. Amén. Quiere. Yo necesito su toque de gloria. ¿Sabe que si nosotros no tenemos al Espíritu, no podemos enseñar, no podemos ministrar, no podemos guiar a nadie? Somos ciegos guiando a otros ciegos. El único que puede darnos luz a todas las cosas es Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos por algunas situaciones y no entendemos algunas situaciones. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no permitimos que Dios nos guíe por la palabra. Y la única manera que usted y yo seamos guiados por la palabra es leyendo la palabra, estudiando la palabra, analizando las escrituras de parte de nuestro buen Dios. Acá la palabra de Dios es clarísima, ¿sí? Y vimos su gloria, el unigénito. El propósito era crear un grupo de personas, ¿sí? El propósito era establecer una nación, establecer un pueblo lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para expandir la palabra del Señor. Ahora tenemos que tener presente eso en esta noche, mis amados. Solo Dios tiene el poder para dar vida. Solo Dios. Usted y yo no tenemos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros transmitir vida? A través de la palabra, a través de la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo impartió a sus apóstoles la plenitud, el soplo del Espíritu Santo en el mundo espiritual. ¿Sí? Ahora, dice la palabra del Señor, ¿no? Que habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22, por favor, allí te dejo ya en pantalla también para que lo tengas, para que lo puedas estudiar. Juan capítulo número 20, pero en su versículo número 22, allí dice, Jesucristo impartió vida cuando se hace presente luego de la resurrección allí a sus discípulos, ¿sí? Y estaba allí, ¿no? El espiritual, que el hombre había perdido esa conexión, esa relación con el Espíritu, pero Jesucristo le permitió volver a tener ese contacto con el Espíritu Santo. Ahora, dice que Jesús le dijo,
que la palabra de hecho sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, luego de esto, Jesucristo asciende y le dijo: permanezcan acá, no se muevan hasta que sean llenos del poder de Dios. En pocos días, yo quiero decirte en esta noche que en pocos días habrá una manifestación sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Es glorioso lo que Dios va a hacer con nosotros. Es glorioso lo que Dios va a transmitirnos en este tiempo. No desaproveche este tiempo que estamos viviendo. Muchos de nosotros estamos allí teniendo, qué sé yo, este pensamiento, ¿no? Que es simplemente una cuarentena, es simplemente un tiempo que vamos a estar nosotros acá, en nuestra casa, en nuestro hogar, y bueno, ya estamos cansados, estamos aburridos. ¿Por qué? Porque vivimos encerrados, ya llega a las 7 de la tarde hora Argentina, y tenemos que estar en nuestros hogares, y no podemos salir. Acá en Florencia a las 7 de la tarde nosotros tenemos que estar en nuestros hogares, no salir a ningún lado. Pero ¿qué pasa acá? Estamos allí, pero si en esta noche, un consejo al finalizar, usted le pide al Espíritu Santo que se manifieste, ¿está? Y que usted le diga al Espíritu Santo: ven ahora, quiero saber si es realmente cierto lo que están diciendo de ti. ¿Usted piensa que Él nos hará presente? Nuestro Señor instruye a sus discípulos a que esperar en la promesa del Espíritu Santo. Por eso el viernes, estuvimos hablando con mi esposa, el viernes nosotros vamos a tener una reunión muy particular a la noche. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi esposa? Yo creo que el viernes a la tarde ya vamos a comenzar a preparar el clima a través de la oración y esas cosas. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? El viernes a la noche vamos a orar por la manifestación del Espíritu Santo. Y si usted cree allí donde usted está, usted va a recibir la llenura del Espíritu Santo. Allí donde usted se encuentra. El que no hablaba en lengua el viernes puede hablar en lengua. El que necesita ser renovado en el Espíritu va a ser renovado. Pero el viernes nosotros vamos a tener un ejercicio espiritual. Vamos a estar en ayuno por el día y a la noche vamos a tener la reunión. A las 7:30 de la tarde transmitimos y a las 11 de la noche vigilia y oración, y vamos a estar orando por tus necesidades, pero también por la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, Jesucristo instruye a la iglesia, a sus discípulos, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 8, usted allí, del libro de los Hechos, usted también lo lee tranquilamente, capítulo 1, pero en ese versículo número 8, ya te dejo también en pantalla para que vos lo puedas estar viendo, leyendo en tu casa, ¿sí? Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo antes de despedirnos. ¿Qué le parece a usted si lo leemos y luego nos despedimos en esta tarde con una oración? Capítulo 1, versículo número 8 del libro de los Hechos. Búsquelo allí, acá ya lo tenemos también nosotros. Gracias. Dice la palabra del Señor lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Pero recibiréis poder. ¿Quién te da la autoridad para liberar a la gente? El Espíritu Santo. Por eso Jesucristo no inició su ministerio hasta tanto ser llenado, cubierto por el Espíritu Santo. Ahora nosotros necesitamos de Él, la iglesia necesita nuevamente del Espíritu Santo. Y le dijo que iba a recibir poder. Entonces, ¿usted quiere tener poder? Ahí está el Espíritu Santo. Fue el mismo Dios por medio del Espíritu Santo quien sopló sobre su iglesia. Y ésta recibió su estado original, es decir, restauró nuevamente su comunión con el Padre a través de la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Ahora, algunos dicen que Cristo no es Dios, pues Él es Dios. ¿Está? Si otro dice que no es Dios, es Dios. Concluimos con este pensamiento. Vamos a tener presente lo siguiente y oramos. Dios sopló sobre Abraham, Cristo sopló sobre sus discípulos y el Espíritu Santo sopló sobre la iglesia. Ahora, en el libro de Génesis dice que el Espíritu Santo vino y Dios sopló sobre Adán, ¿sí? Aliento de vida. Jesucristo, capítulo número 20, dijimos recién, de Juan 22, Jesucristo sopla sobre los discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo número 8, capítulo 1, pero verso 8 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo es el que sopla sobre la iglesia.
Entonces nosotros necesitamos esta influencia en nuestra vida, este mover en nuestras vidas, y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, usted y yo podemos recibir de Él en esta noche. Amén. ¿Qué le parece si en esta tarde oramos y declaramos la bendición de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué le parece si en esta noche declaramos que el Espíritu Santo vendrá sobre usted, vendrá sobre mí, y comenzaremos nosotros a tener una experiencia gloriosa del Espíritu Santo? Mañana vamos a ver qué nos toca para poder compartir con usted, pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, creemos que este va a ser un tiempo glorioso. Así que allí estamos. Comparta esta transmisión en vivo con sus hermanos, con sus amigos, sus familias. Y en el nombre poderoso de Jesús oramos. Padre, te damos todo porque esto es lo que a ti te agrada. Gracias por cada palabra. Gracias por la enseñanza de esta noche. Gracias por habernos permitido impartir a la iglesia. Señor, gracias por aquellos que día tras día están teniendo hambre, Señor, de ti. Gracias por aquellos que están teniendo sed de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios amado, bendícelos a cada uno de ellos. Señor, te pido que cambie la atmósfera de sus casas, transforme, Señor, el clima, el lugar donde ellos habitan, y que la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo sea sobre ellos. Padre, sana a los enfermos, liberta a los cautivos en esta noche, bajo el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Anunciamos, Dios, que este va a ser un tiempo glorioso. Señor, que no pasen muchos días, que aquellos hijos tuyos, Señor, puedan, Señor, ser llenos del Espíritu de Dios en esta hora. Bajo el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Nos despedimos hasta mañana, 19:30 horas, hora argentina. Conéctate, tenemos algo más para compartir contigo. No te olvides, más 549-3624-2631-67. Ahí usted tiene en pantalla. Y también usted puede estar conectándose con nosotros todos estos días, porque el día viernes a las 11 de la noche, hora argentina, tendremos una vigilia de oración, y el día viernes, durante la jornada del día, vamos a estar estando de ayuno. Así que puede conectarse y declarar la bendición de Dios. Nos despedimos hasta el día de mañana desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Chao, bendiciones.